Las auroras no son magia. Cada color que ves en el cielo es un dato, un mensaje que nos dice qué gas está brillando, a qué altura y cuánta energía llegó desde el sol. Lo que parece una danza silenciosa es en realidad el eco de una tormenta que viajó 150 millones de kilómetros. Hoy vamos a aprender a leer ese mensaje porque las auroras no son solo luz, son un informe químico escrito en el cielo. Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en uno de los espectáculos más alucinantes del planeta, las auroras. Esas cortinas de luz que bailan en el cielo nocturno. Pero no nos vamos a quedar solamente con la imagen bonita. Lo que de verdad nos interesa aquí es entender que la aurora no es solo luz, es como un mensaje, como si nuestra atmósfera nos estuviera contando en tiempo real de qué está hecha. Y lo hace con un lenguaje de colores. Y para descifrar ese lenguaje vamos a intentar responder a las grandes preguntas. ¿Qué enciende estas luces? ¿Dónde se ven? Y lo más importante, ¿qué secreto esconde cada color? La idea es, dejar de ver a la aurora como algo mágico y empezar a leerla como lo que es, un informe químico a escala celestial. Porque es exactamente eso, no es algo estático, es un proceso vivo, una conversación, a veces violenta pero siempre hermosa, entre el sol y la tierra. Lo que vemos desde aquí abajo como una danza silenciosa es en realidad el eco de una tormenta de partículas que ha viajado 150 millones de kilómetros para chocar contra las capas más altas de nuestro mundo. Es física y química en estado puro y espectacular. Bueno, perfecto, entonces, empecemos por ahí, por el motor de todo esto. ¿De dónde sale la energía para pintar el cielo de esa manera? La respuesta directa es el sol, algo que se llama viento solar. Suena poético, pero no es una brisa precisamente agradable, para nada. Imaginen que el sol no es una fogata tranquila, es más bien una explosión continua, gigantesca, que constantemente está lanzando al espacio un chorro de partículas cargadas, electrones, protones, a velocidades enormes. Hablamos de cientos de kilómetros por segundo. Eso es el viento solar, es un bombardeo constante que golpea todo a su paso, incluida la Tierra. Y ahí es donde nuestro planeta se pone a la defensiva con su campo magnético. El campo magnético es nuestro escudo deflector, desvía la gran mayoría de ese viento solar, nos protege. Pero acá está la clave de todo. Ese escudo tiene un punto débil, o mejor dicho, un diseño muy particular. Cerca de los polos, en el norte y en el sur, el campo magnético, en lugar de desviar las partículas, las atrapa, las atrae, las canaliza hacia abajo, actúa como un gigantesco embudo cósmico. La mayor parte de la energía las desvía, pero una pequeña porción, la que nos interesa, la dirige con muchísima precisión hacia las zonas polares. Y ahí, en la atmósfera superior, es donde empieza todo el espectáculo. Las partículas llegaron, ¿y ahora qué? ¿Cómo se genera la luz? Acá es donde empieza la química. Esas partículas solares que vienen cargadas de energía se estrellan contra lo primero que encuentran, los átomos y moléculas de nuestra atmósfera, que son principalmente nitrógeno y oxígeno. Y esa colisión es como golpear una campana. La partícula solar le pasa su energía al átomo de oxígeno o de nitrógeno y lo deja en un estado que los físicos llaman excitado, o sea, con demasiada energía. Tiene un exceso de energía y necesita deshacerse de ella para volver a la normalidad, a su estado estable. Y la forma más rápida de hacerlo es liberar esa energía, y lo hace emitiendo una pequeña partícula de luz, un fotón. Y si multiplicamos eso por billones y billones de átomos que están siendo golpeados al mismo tiempo, ahí lo tienes, se ha formado una aurora. Pero esto me lleva al verdadero misterio de todo. Si el proceso es el mismo, o sea, una partícula choca, un átomo se excita y libera luz. ¿Por qué no vemos siempre un solo color? ¿Por qué esa paleta increíble de verdes, rojos, a veces púrpuras? A primera vista no tiene sentido. Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es lo que convierte a la aurora en ese informe químico del que hablamos al principio. El color de la luz que se emite depende fundamentalmente de dos cosas. A ver, primero, ¿de qué campana estás golpeando? Si es un átomo de oxígeno o una molécula de nitrógeno. Y segundo, del entorno. Y por entorno me refiero a la altitud a la que ocurre ese choque. El color más famoso, el que todos tenemos en la cabeza, el verde, es casi el color oficial de las auroras. Pero, ¿quién es el responsable de ese verde?
el oxígeno o el nitrógeno. Sorprendentemente, el responsable del verde es el oxígeno. Y digo sorprendentemente porque el oxígeno también es el responsable de otro color muy distinto. Pero bueno, centrémonos en el verde. Este se produce a una altitud media, digamos, entre los 100 y 240 kilómetros de altura. Pero, ¿por qué es importante esa altitud? Porque a esa altura la atmósfera ya es más densa. Hay bastantes átomos juntos, no están tan separados. Entonces, cuando la partícula solar golpea a un átomo de oxígeno y lo excita, este no tiene mucho tiempo para, digamos, relajarse, está rodeado. Hay tantas otras partículas a su alrededor que choca con ellas constantemente. Tiene que liberar su energía extra muy rápido. Y ese proceso de liberación rápida de energía en el oxígeno produce un fotón de luz verde. Es como si el oxígeno estuviera apurado y al soltar la energía con prisa sale de color verde. Pero entonces, ¿el oxígeno también produce otro color, no? Sí, el rojo. Los tonos rojos profundos que a veces se ven en la parte más alta de las auroras también son producto del oxígeno. Pero, ¿cómo es posible el mismo elemento y dos colores tan distintos? La clave es, de nuevo, la altitud. El rojo se produce muy arriba, por encima de los 240 kilómetros. Allá arriba la atmósfera es extremadamente delgada, es casi el vacío. Hay poquísimos átomos flotando. Entonces, cuando una partícula solar excita un átomo de oxígeno en ese entorno, pasa justo lo contrario que antes. El átomo tiene todo el tiempo del mundo, no hay casi nada con que chocar, puede tomarse su tiempo para liberar la energía. Y ese proceso lento de liberación de energía del oxígeno emite un fotón de luz roja. Es el color del oxígeno en calma, sin prisas. O sea, que el color nos está diciendo no solo qué elemento es, sino qué tan estresado o relajado está por la densidad a su alrededor. Es increíble. Pero como para llegar tan alto se necesita muchísima energía, los rojos intensos solo aparecen durante tormentas solares muy potentes. Necesitas un bombardeo solar realmente fuerte para que las partículas tengan energía suficiente para alcanzar esas capas tan altas y producir los tonos rojos. Entonces, si se necesita una tormenta solar tan bestial para ver los tonos rojos, significa eso que durante esos eventos las auroras podrían verse desde lugares donde normalmente son imposibles, más al sur por ejemplo. Una tormenta solar más fuerte no solo crea colores raros, también empuja todo el fenómeno hacia latitudes más bajas. El anillo donde ocurren las auroras, que normalmente está en los polos, se expande. Pero antes de llegar a eso, nos falta un jugador en nuestra paleta de colores. Ya tenemos al oxígeno apurado que da el verde y al relajado que da el rojo. ¿Qué pasa con los azules o los violetas que a veces se ven en la base de las auroras, como si fueran el borde de la cortina? Ahí ya cambiamos de protagonista. Esos colores que se producen por debajo de los 100 kilómetros son el dominio del nitrógeno. Cuando las partículas solares que ya han perdido algo de fuerza al atravesar las capas de arriba golpean a las moléculas de nitrógeno, las excitan también, y estas emiten luz en tonos azules y púrpuras, y al igual que los rojos, tienden a ser un indicador de una actividad solar bastante intensa, porque las partículas necesitan penetrar muy profundo en la atmósfera. Además, podemos encontrar un color rosado, por ejemplo, que suele ser el resultado de ver la luz verde de la capa media mezclada con la luz roja de la capa alta. Es una superposición. O también un tono amarillo, que puede aparecer por la superposición del verde y el rojo. Son colores secundarios, por así decirlo, que nacen de la combinación de las emisiones primarias. Es fascinante. Entonces, el misterio de los colores está resuelto. Es una combinación de química y de altitud. Ahora sí, volvamos a esa idea que adelantamos. Ya sabemos que para ver el espectáculo completo, especialmente los rojos, se necesita una tormenta solar fuerte y que eso expande la zona donde se puede ver. Entonces, ¿qué tan al sur nos podemos ir? Normalmente, para tener buenas probabilidades, hay que estar dentro de lo que se llama zonas aurorales, esos anillos alrededor de los polos. Lugares como el norte de Noruega, Islandia, Alaska, pero durante una tormenta solar geomagnética, de las que ocurren unas pocas veces por siglo, ese anillo se hincha de forma espectacular. En los eventos más extremos registrados en la historia, se han visto auroras desde lugares tan insólitos como Hawái o México, por ejemplo. Es
Una locura. Pensar en una aurora boreal sobre una playa de Cancún rompe todos los esquemas. Demuestra que este no es un fenómeno local de los polos, es una respuesta de todo el planeta a lo que hace el Sol. Y me hace pensar, ¿no? ¿Esto es algo exclusivo de la Tierra? En absoluto. Y eso es lo que lo hace aún más increíble. Cualquier planeta con una atmósfera y un campo magnético puede tener auroras. Júpiter y Saturno, por ejemplo, tienen auroras espectaculares, mucho más potentes que las nuestras, con otros colores, con colores que nos hablan de la composición de sus propias atmósferas, de hidrógeno, de helio. Entonces, sumiendo todo lo que hemos analizado, las auroras son el resultado de esta tormenta de partículas solares. Nuestro campo magnético las canaliza a los polos. Al chocar con la atmósfera, enciende los gases como si fuera un letrero de neón cósmico. Y lo más importante, los colores no son un capricho, son datos. El verde nos habla del oxígeno apurado a media altura, el rojo del oxígeno relajado en las capas más altas y los azules del nitrógeno en las capas más bajas. Es un auténtico diagnóstico de nuestra atmósfera en tiempo real. Es una manifestación visual y bellísima de esa conexión invisible, pero constante que tenemos con nuestra estrella. Nos recuerda que la atmósfera no es solo aire que respiramos, es un escenario dinámico donde el Sol y la Tierra dialogan constantemente. Un diálogo que, aunque se origina a millones de kilómetros, termina pintando nuestros cielos de colores.